Buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Canal 10 y como hacemos todas las semanas, un hecho importante de estos 40 años de democracia en la República Argentina que rescatamos del pasado, lo actualizamos, al menos vemos las consecuencias que provocó y también lo tratamos de analizar con especialistas porque ha sido prácticamente historia reciente. A nadie le ha escapado. Creo que ningún hogar argentino ha estado ajeno a lo que pasó en el año 1989 en adelante. Ya gobernaba Carlos Saúl Menem y hablamos de privatizaciones en las empresas estatales. Con una consecuencia muy grave por aquella época, porque se pretendía ordenar el Estado, achicar el gasto. En algún momento Álvaro Alzogaray dijo, achicar el Estado es hacer más grande la nación. Bueno, con esa perspectiva fue que se privatizaron empresas públicas, no se fijó demasiado de qué manera se privatizaban o se malvendían, en muchos de los casos, pero también, y lo vamos a observar y analizar con un economista y con un historiador, la principal consecuencia que es gente en la calle y una Argentina que no estaba preparada siquiera mínimamente para un seguro de desempleo. Esto analizamos a partir de este momento en 40 de los 40 años de democracia aquí en la pantalla de Canal 10. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. José María Rinaldi, economista, conocido de la casa y por supuesto conocido en Córdoba, como un hombre que analiza perfectamente bien cuestiones vinculadas a la economía y a la consecuencia de algunas decisiones económicas que tenemos actualmente en la República Argentina. José María, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, un gusto. Bueno, gracias. Y José Gerbaldo es profesor de historia y un conocedor acabado de lo que pasó en esa época, año 1989. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a arrancar tratando de hacer un poco de cronología de lo que venía del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, que termina entregando antes el poder a Carlos Saúl Menem como si fuera una salvación. José María, ¿qué recordás de esa época o cómo la mirás a lo largo del tiempo, repasando, rebobinando lo que fue esa llegada de Carlos Menem para tratar de salvar al país? Y el golpe de mercado que se le hizo al doctor Alfonsín, la crisis política, el adelantamiento de las elecciones y el triunfo de Carlos I de La Rioja con un discurso productivo, popular, del trabajo, de la producción, en el eslogan "sigan menos, los voy a defraudar". Cuando asume, entrega el Ministerio de Economía a la empresa Bunge Water, a dos representantes, y aplica lo que se dio en llamar el Plan BB, que es el comienzo de lo que ustedes decían, el desmantelamiento. En realidad fue un desguace del Estado. No hay antecedentes en el mundo de una privatización total, porque no fue una privatización selectiva, gradual, por sector, por rubro, por empresa, como se hicieron en muchos países. Bajo el argumento de el mercado como un verdadero elixir. La política económica tiene tres objetivos fundamentales, que es asignar los recursos, distribuir la riqueza
y mantener el equilibrio de los tres balances básicos de la economía: el monetario, el externo y el fiscal. Bueno, uno tiene un amplio abanico. O lo hace totalmente el mercado o lo hace totalmente el Estado. Esos dos extremos no existen más. Y acá lo que se planteaba era justamente eso. Ante la caída del muro de Berlín, el elixir era el mercado. Se planteaba el mercado a ultranza, cosa que no existe, vuelvo a repetir, ningún antecedente en el mundo, ni siquiera Estados Unidos. Entonces, después del fracaso de los dos ministros, uno muere a las 2 semanas, Roy, asume Rapanelli, otro ministro, que anduvieron un poco por la banquina y un poco, digo, de la economía. Asume el contador de La Rioja, de Carlos, y hace una transición hacia la convertibilidad, que es el plan Bonex. Es decir, deciden a través de un periodo cambiario confiscar o retener todos los depósitos del sistema bancario y a cambio de eso dar Bonex 89. Un título que tenía varios años de gracia, que era en dólares, y ya iban perfilando lo que después fue el cinturón de castidad de la convertibilidad, que consistió en priorizar el objetivo del equilibrio de los tres balances básicos con una caja de conversión, un currency bond, ¿no? Que como se le llama técnicamente a esto, que tenían las colonias inglesas en el Commonwealth, que tuvo Liberia y otros países, casos de economías en guerra y ese tipo, y Argentina, además de Hong Kong como enclave inglés. Se produce eso y la economía no podía ni expandir moneda que no sea por vía del balance de pago, es decir, por vía de los dólares que entraban o que salían. Se estableció un sistema bimonetario, desaparece el Banco Central como superintendente de los bancos, entonces exigía el equilibrio tanto de las cuentas públicas como de el balance externo, es decir, equilibrio en el balance de pago y equilibrio en las cuentas fiscales. Ninguno de los dos lo tuvieron, salvo en el 93, como consecuencia de las privatizaciones. Quiero preguntar a Juan Gerbaldo, como historiador, antes de que arrancáramos con el programa, me dabas un dato: la cantidad de gente, de argentinos, que se quedaron sin empleo del año 89 hasta el 99. Hasta el 99. Si tomamos como un criterio los 10 años de gobierno menemista, podemos pensar en casi 100.000 personas que perdieron sus puestos de trabajo, ya sea de manera obligada o de manera pautada, porque tenemos en cuenta que ese proceso de abandono de puestos de trabajo en algunos casos fue negociada para poder hacer atrayente esa empresa hacia posibles ofertantes, pero en algunos casos fue por medio de despidos. Dentro de esos 10 años, la estadística plantean que empresas nacionales, empresas de propiedad nacional, fueron 67 las que fueron privatizadas. Solamente nacionales porque hay que considerar aquellas empresas provinciales, porque son dos procesos diferentes, la privatización de empresas nacionales de la privatización de empresas provinciales. En ese punto me parece interesante destacar dos momentos de privatización, para pensar la privatización no como un todo de esos 10 años, sino como dos momentos diferentes. En un primer momento es un proceso de privatización acelerada. Va a estar dada al comienzo del gobierno de Carlos Menem. Pensemos que él asume en julio del 89 asume la presidencia. Sí. En un mes siguiente, en agosto, se va a sancionar mediante el Congreso la ley de emergencia económica y en el mes de agosto se va a sancionar la ley de reforma del Estado. La ley de reforma del Estado es la que va a permitir avanzar sobre las privatizaciones. Es una ley neurálgica para pensar cómo se va a dar ese proceso de privatización de acá adelante. Va a habilitar el Ejecutivo a desarrollar las privatizaciones, va a establecer un orden de prioridades de aquellas empresas que tienen que ser privatizadas y va a establecer la forma o los criterios de licitación. Unos criterios de licitación en el cual el control no va a ser un punto fuerte. Durante esa primera etapa, que va a estar acompañada de decretos de necesidad de urgencia,
va a durar desde el 90 hasta el 92, en el cual se van a privatizar gran número de empresas estatales. Particularmente podemos pensar en las telecomunicaciones. Entel fue la primera. Entel fue la primera. Podemos pensar en Aerolíneas Argentinas, podemos pensar en ramales de ferrocarriles. YPF. La primera parte de YPF, porque la privatización de YPF duró varios años, fue en diferentes momentos, Sí. Y se fue dando en esos primeros 2 años, fue el grueso. La característica es que fue acelerada ese proceso de privatización. Lo acelerado hizo que los órganos de control no estuvieran presentes. Más que nada, como lo dijo el colega, la urgencia fiscal fue lo que fue llevando a las privatizaciones en esos primeros 2 años. Bueno, y a partir de ese momento es donde, después con el tiempo, se juzgó cómo se habían vendido empresas, por ejemplo, compañías como Entel, casi estratégica en materia de telecomunicaciones. Un dato, dicen que Entel se vendió en su momento en 1.672 millones de dólares. Algunos sostenían que se podría haber vendido prácticamente por el doble. Pero antes de avanzar sobre estos temas con nuestros especialistas, vamos a ver cómo recordamos con el archivo de Canal 10 aquella famosa, mencionaba recién Juan Gerbaldo, ley de reforma del Estado que habilitó precisamente la privatización de las estatales argentinas. Lo vemos. Queremos que el Estado se vuelva a ocupar de las cuestiones esenciales, como salud, educación, defensa, seguridad y acción social. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad y siguiendo los postulados de la doctrina nacional justicialista. Como tantas veces lo señalé, yo no creo ni en el privatismo ni en el estatismo. Yo creo en el argentinismo con mayúscula, no en la soberanía del hambre, del atraso, de la decadencia. Bueno, hay un dicho, hay una frase de Carlos Menem que en lo político puede ser totalmente contradictoria con los principios justicialistas. José María Rinaldi, cuando veía este tape, creo que medianamente con su rostro trató de expresarlo de alguna manera, ¿no? Totalmente antijusticialista. Es que el nacimiento de la empresa pública en Argentina se da después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, no en Argentina, en el mundo, salvo algunas empresas que son monopolios naturales por la magnitud de la inversión y porque sería irracional que hubiera más de un oferente, el caso de los ferrocarriles, el caso de la infraestructura del agua potable, la electricidad, en aquel momento también los teléfonos, hoy no, hoy puede ser un área en competencia. Y fue el que le dio el gran estímulo, fue la primera presidencia de Perón. Y fue siempre una característica. Esto fue así, inclusive durante gobiernos dictatoriales, ¿no? Gobiernos dictatoriales. Es más, no solamente después de la Segunda Guerra Mundial, sino después de la crisis del 30. En el año 1932, con un gobierno dictatorial, el ministro era Federico Pinedo, el abuelo del senador del PRO, y es el que crea la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, ¿me entendés? O sea, entendió cuál era el cambio de paradigma que significaba la crisis del 30. Y decir, el orden natural del mercado y el sistema del precio no funcionaba más. Era un liberal, pero era lúcido, claro que era liberal, y claro que era lúcido, por eso hizo eso, ¿no? Lo que representó, volvamos a los 90, fue el aniquilamiento no solamente de todas las empresas públicas, sino de los entes reguladores. En el 92 se firman los decretos eliminando la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de la Hierba y todos los organismos regulatorios que tenía el Estado. Desde ese entonces no volvimos a recuperar ni simbólica, ni materialmente, ni institucionalmente esos organismos que tiene todo el mundo. Solo tenemos leyes antimonopólicas como la de abastecimiento que no se usan. O sea que la pesada herencia que tenemos, nosotros tuvimos 3 temporadas, digo ya que están de moda las series, 3 temporadas de gobierno con políticas económicas neoliberales. La que se hizo a sangre y fuego con la dictadura cívico-militar,
la de los 90 de la convertibilidad y de la última temporada, la más corta, que fue la de política económica del macrismo, ¿no? Y en ninguna de los tres kirchnerismos, ni de este cuarto, se recuperaron los mecanismos reguladores. Eso que dice en ninguno. el profe, en ninguno. Inclusive ahora, esto que dice Juan. La falta de control. La falta de entes reguladores. Sí. Cuando se privatizaron, había solo 4 entes reguladores, 2 por ley y 2 por decreto. El proceso de privatizaciones cambió no solamente un monopolio público por uno privado, sino que además favorecía que fuera extranjero, porque recibían los títulos de deuda que cotizaban por debajo del 27% al 100%. Entonces era la gran oportunidad para hacer algo que ustedes nombraron, que es la privatización de YPF, la única empresa petrolera del mundo que se privatizó. Pero fue un plan estratégico europeo para saquear nuestros recursos. Esa es otra cuestión. Y Juan, y observando precisamente esto, por ahí la teoría menemista era, tenemos una sobrecarga de personal, empresas que a partir de eso no son eficientes a la hora de tratar de sostenerse, pero en definitiva, ¿era el capital de la patria o era el capital del país? Sí, como decís vos, eso fue parte del discurso menemista. Creo que se enmarca, se enmarca dentro de un cambio de paradigma general a nivel mundial que tiene que ver, como dijo el profesor, en relación a la caída del muro de Berlín. Sí. Ante eso emergieron nuevos consensos que se sintetizaron en el consenso de Washington particularmente, en el cual el Estado debía redefinir sus funciones y sus naturalezas. Dentro de este proceso de redefinición debía achicarse, también debía dejar de intervenir su rol de interventor, pero también debía dejar su rol de productor. Acá entra en juego la importancia de las privatizaciones. El Estado está dejando de lado su rol como productor. En ese sentido, Menem se apoya en esos postulados que ya son internacionales, pues se plantea un Estado robusto, un Estado grande, que no puede llegar a cumplir con eficacia, son palabras que empiezan a emerger en ese momento, con eficacia los requerimientos del ciudadano como consumidor de un servicio. Se pone en agenda, no solamente se pone en agenda desde el discurso político, sino en el discurso periodístico va a empezar a ponerse en agenda, y la corrupción de las empresas públicas, el exceso de empleados públicos, la imposibilidad de que las inversiones puedan llegar a causa de las empresas estatales, son todos tópicos que fueron emergiendo y se fueron consolidando. Eso creo que fue una de las capacidades que tuvo el gobierno menemista en esos primeros años. Bueno, tras la pausa, vamos a arrancar con el testimonio de Roberto Dromi, que tuvo un decálogo menemista para hablar de la importancia de las privatizaciones del Estado, o mejor dicho, de las empresas estatales, cuando volvamos de este breve corte. Ya seguimos.